Bien, se ve. Sí. Bueno, empiezo. Bueno, nada, primero la dificultad es de conjugar el verbo predecir, que no es tan sencillo como parece. Ahí tuve que aprender un poco cómo viene la cosa de predecir el verbo. Bueno, esto lo saqué, la bibliografía son de 3 lugares, es las guías DAS, que son del 2015, que esto es lo que hay una pequeña diferencia, que estos solo hablan de vía aérea no anticipada, difícil, después otra que es la chilena que habla solo de la vía aérea difícil en general, y después altamente recomendadas las guías de Alemania del 2023, que también son bastante extensas y tocan muchos temas, y la verdad que están en inglés y valen la pena las guías de Alemania del 2023, me sorprendieron para bien. Agarré de esas 3 cosas más o menos el contenido de hoy, y un poquito de un libro de anestesia. Bueno, acá empieza un poquito parecido a como empezó la clase de la semana, de hace 15 días, pero después van a ver que estudié. Control de la vía respiratoria es mantener la vía respiratoria permeable, asegurar la ventilación y la oxigenación. Es un procedimiento complejo y hay que intentar predecir las dificultades, tener un plan de ejecución y ejecutarlo. Según la DAS, es la vía aérea difícil. Si bien no hay un gran consenso, o sea, la DAS puso esto y así quedó. Que la vía aérea difícil es el intento de intubación por una persona idónea en el manejo de la vía de aire, que tiene la dificultad de la ventilación de la bolsa máscara, intubación o las dos cosas. Y son 4 escenarios, que es la ventilación difícil con máscara facial, la laringoscopia difícil, la intubación difícil y la ventilación e intubación imposible, que es el escenario que nadie quiere tener. La no intubable, no ventilar. Después, más allá de lo que es la parte anatómica, hay una parte que es fisiológica, que es algo que nosotros estamos bastante acostumbrados a ver, que es cuando el paciente tiene poca reserva funcional y que tenemos más riesgo de tener complicaciones graves. Acá los riesgos más frecuentes son la hipoxemia, la hipotensión, la acidosis metabólica severa y la falla ventricular derecha. Estos son factores de riesgo de complicaciones graves y hay que intentar compensarlo de ser posible antes de proceder a la intubación. Estos van a implicar una hipoxemia severa, una hipotensión severa, una bradicardia o incluso llegar al paro cardíaco. Todo esto va a estar desencadenado por bajarle el estímulo simpático en la inducción anestésica o en su efecto en la alteración de la hemodinamia cuando ponemos presión positiva en el tórax. Y después también tenemos la parte situacional, que es básicamente dónde estamos en bloque quirúrgico tranquilos, o bueno, nada, estamos arriba de una ambulancia, y quiénes son los operadores, si son más experientes, o son más jóvenes, o el número que tienen de maniobras. Todo, o sea, medio que un estudio que fue fundamental en el manejo de vía de aire es el NAP4, que es básicamente es un prospectivo de un año y que se vio que las complicaciones, sobre todo, se evaluó complicaciones mayores de bloque quirúrgico, emergencia y CTI y vieron que en bloque quirúrgico ocurren menos, que en emergencia y en CTI ocurren más, y que bueno, que las 3 complicaciones más frecuentes fueron una vía aérea difícil no anticipada, una intubación esofágica no reconocida, el desplegamiento del tubo de la tráquea. Es como un estudio muy importante. Entonces siempre hay que prevenir, ¿cómo? Con capacitación continua, con un equipamiento adecuado, monitorización, con la evaluación y planificación adecuada y adecuarse a los protocolos. Esto es una checklist que ya lo había puesto en otras oportunidades, que es ver el paciente, evaluar el equipo, hablar en equipo, el equipo humano y bueno, y saber tener planes B en el caso de que no salga el plan A. Entonces, para la preparación iniciamos por la evaluación de la vía respiratoria, que vamos a requerir múltiples test para conocer si realmente va a ser una vía de aire difícil. Va a ser la anamnesis y el examen físico, conocer sobre todo en la anamnesis si se intubó previamente, cuánto peso, si era obeso, si tiene ronquido, si ya fue anestesiado y si tiene apnea obstructiva de sueño. Acá usamos la dificultad de la ventilación con máscara, que se puede usar la sigla MOANS, que es sellado, obesidad, obstrucción, los mayores de 55, no tener dientes y tener los pulmones rígidos. Acá simplemente puse otra tabla que hace más o menos algo parecido.
de otra guía. Conocer si tenemos una vía de aire difícil, que es mirarle la anatomía de la cara, ver el cuello, ver el Mallampati, ver la obesidad de la obstrucción y ver qué movilidad del cuello tiene. Estos otros scores posibles eran el Macocha, el Gazuri y el Sari, que también están validados y también son específicos para medicina intensiva. Y bueno, acá le agregué otra cosa, ya que empezamos con vía de aire difícil, que también se están desarrollando, o se ha visto, predictores de videolaringoscopía difícil. Acá entra una rigidez del cuello, una pobre apertura de la boca, una macroglossia, alteraciones del cuello, sobre todo secreciones, eso es muy importante porque te tapa la cámara. Que no tener una persona entrenada y hacerlo por primera vez. Y bueno, por ahí va la cosa. No los quiero aburrir con esta parte. Bueno, como todo se empieza luego de haber evaluado la vía de aire, se inicia con la peroxigenación, que es sustituir el nitrógeno por el oxígeno y prolongar el tiempo que transcurre hasta la desaturación del paciente en apnea. Esto se puede hacer haciendo con una respiración forzada o simplemente con una respiración común. Por lo menos 3 minutos, tener paciencia, y se puede usar muchos dispositivos, Mascarambú, OAF, CPAP, BiPAP, BNI o Optinib es cuando se usa BNI inicialmente, y cuando ponen apnea al paciente, arrancar a hacer una ventilación con OAF, o sea, seguir con la oxigenoterapia con OAF cuando está en el momento de apnea. Hacer una secuencia rápida, generalmente para la vía de aire que se predice difícil, como siempre con un hipnótico y un bloqueante neuromuscular. El hipnótico va a depender de la situación clínica, el bloqueante generalmente va a ser succinilcolina. Y bueno, acá es el primer algoritmo en el cual nos vamos a enfrentar, y básicamente lo que hice es, vamos a intubar en un paciente de CTI, se va a recomendar usar 2 operadores con una laringoscopía directa, que se puede utilizar un estilete para darle forma al tubo, y siempre va a ser en secuencia rápida. Entonces se va a buscar si hay predictores de vía de aire difícil. Si hay un Macocha menor a 3, se va a interpretar de que no tiene predictores de vía de aire difícil, y se puede optar tanto por una laringoscopía directa o eventualmente por una videolaringoscopía sistemática para todos. Por otro lado, si nosotros entendemos que la intubación tiene elementos de dificultad, se va a recomendar hacer una videolaringoscopía de entrada. Este es un algoritmo que está planteado. Entonces acá una recomendación simplemente que encontré en una de las guías de Alemania, dice, considerando las prácticas habituales, hay que hacer una estandarización y bueno, hay que tener protocolos para la vía de aire. Y creo que lo más interesante es que en similitud con la sala de operaciones, tener los materiales y los dispositivos para todos los niveles de la vía de aire, para el manejo de vía de aire. Creo que esto está bueno, o sea, decirle, ¿por qué no sea anestesia? Tener los mismos insumos que anestesia. Creo que esta recomendación a veces no ocurre, o es difícil cuando se solicitan los materiales que esté todo. Creo que está interesante. Bueno, entonces, escenario 1, vamos por el camino donde nos dio un Macocha menor a 3 y decidimos hacer una laringoscopía directa. Vamos a enfrentarnos con una Cormac menor a 3B, o acá voy a plantear hacer simplemente 1 o 2 intentos, y que esto debería demorar menos de 5 minutos. Y si tuviera que tener un Cormac 3B o 4, voy a plantear que tengo una intubación difícil no predicha, y voy a tener que solicitar ayuda, y además un carro o los elementos del carro de intubación difícil. Luego, sigo. Bueno, entonces ahora el escenario es vía aérea difícil no predicha. Me topé con algo que yo no estaba esperando. Eventualmente, según hay que individualizarlo, hay que ver si a gusto del operador, utilizar la maniobra de burp, usar un buggy o usar un estilete eventualmente para ayudarlo, y bueno, tener hasta 3 intentos para lograr la intubación. Algo que nosotros no usamos o no
no es tan frecuente, es que todas las guías dicen que la ventilación bolsa-máscara puede estar facilitada por los bloqueantes, así que estimulan a usar bloqueantes de acción corta en este escenario para hacer una buena oxigenación. Y bueno, en suma, llegamos al lugar que estábamos acá, que es que no lo logré, se falló la intubación, entonces empezamos con ventilación con máscara. Y acá la ventilación con máscara viene 3 escenarios, que es cambiar, si está con laringoscopía directa, usar videolaringoscopía, o en su efecto un estilet, cambiar la manera de ventilación y utilizar de rescate una máscara laringea, o si tenemos disponibilidad, pensar en hacer una fibra, intubar por fibra o eventualmente una cricotiroidectomía. Esto es simplemente otro algoritmo que les quiero mostrar, que es básicamente, si no se logra intubar, el primer paso va a ser una ventilación con máscara. Y acá se te abren 2 escenarios grandes. Si lograste una adecuada ventilación con máscara, ya pedir ayuda y empezar y plantear primero la videolaringoscopía o, en su efecto, otro operador, una laringoscopía directa, o cambiando las cosas que vos entendés que podés modificar y optimizar para una intubación sea exitosa. El segundo escenario es el dispositivo supraglótico o utilizar un fibre. O, en su efecto, esto es raro para nosotros, que es despertar al paciente. Generalmente no es un escenario viable para el CTI. En cambio, en caso que esto falle, volver a la máscara con ventilación con máscara. Y en el caso de que esto falle, es que el escenario no puedo intubar, no puedo ventilar. Y ahí vamos de vuelta para el otro lado, que es si me falla la máscara con ventilación, llamar por ayuda, bloquearlo del todo, hacer un dispositivo supraglótico, probar con videolaringoscopio y bueno, si no, cricotiroidectomía. Creo que estaba bastante bien, que es un algoritmo de vía aérea difícil no esperado. Bueno, en lo que es vía aérea difícil no predicha, hay que tener una caja de herramientas, y es simplemente una manera de organizar un carro de vía aérea difícil, que básicamente es con máscaras, con dispositivos supraglóticos, con sonda orotraqueal, con cricotiroidectomía y con elementos. Esto es el fibro, el Greenson, creo, es el fibro. Bueno, entonces llegamos al punto de que básicamente vamos a buscar el videolaringoscopio. Acá, ahora hace un rato, hicimos la gestión, que casi sale, pero no. Yo acá quería poner una foto del videolaringoscopio que existe en el blog quirúrgico del Hospital Militar, pero bueno, no lo logramos. Para decir que existe, que está en blog quirúrgico y que se puede pedir con la jefatura de anestesia, es posible, ¿tá? Entonces, esta técnica es fundamental para la vía de aire difícil inesperada. Luego de la laringoscopía directa fallida, debe existir un videolaringoscopio disponible. ¿Por qué? Porque mejorás los grados del CORMAC en la visión, aumentás el porcentaje de intubación, sobre todo el beneficio, esto es la disquisición entre aplicar el videolaringoscopio a absolutamente todos los pacientes o únicamente a los que vos vas a predecirle que es una vía aérea difícil. La realidad es que se vio el mayor beneficio se vio en este subgrupo de pacientes y no hacerlo de manera sistemática, ya que incluso podría aumentar los costos. No voy a entrar en el tecnicismo de qué pala es la mejor o qué tipos hay para visión directa o indirecta o las dos. Eso me parece que se ve muy extensa la charla y no voy a ir al punto. Pero claro, ¿qué pasa? Vas a buscar mucho metaanálisis o más evidencia y en realidad es un poco difícil aún no se ha logrado llegar a lo que se llama evidencia, elementos estadísticamente significativos
o grandes niveles de evidencia por un tema de que hay una gran heterogeneidad, como vimos en el tema tanto del lugar, del operador, del tipo de videolaringoscopio. Entonces todavía no, creo que siempre vas a buscar evidencia, generalmente son consensos. Acá simplemente les traje como un paper que era cómo mejorar la intubación en el CTI. Y acá está bueno lo que dice, son cosas para mejorar la videolaringoscopía. Y dice, uno, entrenar a los operadores en simulaciones. El dos es que el operador tenga al menos 15 intubaciones con el videolaringoscopio. El tres, usar un algoritmo claro. Hacer una evaluación de la vía de aire. Casarse o agarrar un solo tipo de videolaringoscopio, no ir cambiando, sino que usar uno solo. Intentar siempre preoxigenar, tener aspiración adecuada, hacer una intubación con secuencia rápida, eventualmente usar el estilet para los videolaringoscopios que no son canalizados, y va por ahí. Y bueno, el punto 10 es importante, ¿tá? Que es para cuando intuben, la glotis generalmente tiene que estar un poco más corrida, ¿no? Eso es un tema de entrenamiento en el uso del dispositivo. Bueno, entonces, si la otra opción era ventilar con dispositivos supraglóticos. Son una familia de dispositivos médicos que se introducen a ciegas, o sea, no precisas hacer laringoscopía en la faringe para dar ventilación. Tiene muy alta tasa de éxito, especialmente si se guía con un buoy a través del drenaje gástrico. O sea, le pasas la Eichmann por el esófago y le pasas por el dispositivo supraglótico. Y bueno, nada, después eventualmente también podés pasarle una sonda orotraqueal fina para hacer una intubación y asegurar la vía de aire. Bueno, y la última es en el caso de no puedo ventilar y no puedo intubar. En este caso, esta es una parte de la DAS. Lo que entonces se pretende es una situación muy poco frecuente. En bloque quirúrgico es casi muy infrecuente, pero en CTI puede ser un poco más. Entonces, nada, plantear hacer una cricotiroidotomía. Me llamó la atención lo que ellos entienden que hay que hacer. El paso 1, agarrar un bisturí. El paso 2, agarrar un buggy. Y el paso 3, agarrar un tubo fino. Identificar la membrana cricotiroidea, palparla, hacer una incisión transversa y pasarle el buggy. Y después pasarle el tubo. Me pareció bastante. Eso es en el caso que sea palpable, y si no es palpable, hacer una gran incisión y buscarlo. Y después, bueno, eventualmente hacer una percutánea o hacer una traqueotomía quirúrgica. Pero a mí no me había quedado tan claro que las de rescate precisaban estas tres cosas. Entonces las puse como para saber nada más. Bueno, y después acá les traigo simplemente, que es algo de los que ya les comenté de ese carro de intubación de vía aérea difícil, es algo que están simplemente, como es lo mismo, pero dicho de otra manera, que es, digamos, tener los tres elementos que hablamos: bolsa máscara, supralóticos e intubación, y eventualmente, en el peor de los casos, hacer un abordaje del cuello anterior, ¿tá? Que básicamente lo que te dicen es empezar por una, pasar por las tres, y cualquier momento vas a terminar en un acceso al cuello. Simplemente hay varios papers que están en eso, que es más que nada un recordatorio, más que una innovación a eso. Y bueno, tiene unos lindos estética, digamos, nada más. Y bueno, lo último es el escenario que tengo una área difícil predicha, o sea, que yo me dio que esto no va a marchar bien. Entonces acá lo que te dicen es que básicamente utiliza un score y tenés que usar el algoritmo o el proceder adecuado de tu institución. Y acá, vía difícil predicha, les traje simplemente otro algoritmo, que es, si yo entiendo que va a haber una vía de aire difícil
inicial, lo que te puedo hacer es preguntarme si el paciente va a estar cooperativo y si voy a tener tiempo suficiente para intubar despierto o con ventilación espontánea. Si esto no va a ser así, creo que es algo muy frecuente para nosotros, que es que cuando no tenemos ese tiempo y básicamente lo hacemos como una vía de aire difícil, no esperada. Pero bueno, en el caso que está todo bien, bueno, usar un videolaringoscopio, si es posible, no, videolaringoscopio, o en su defecto después utilizar algún dispositivo de ventilación supraglótica, o en su defecto compensarlo, y bueno, después eventualmente intubarlo. Pero generalmente esto me parece que no es un escenario que sea frecuente dentro de un CTI, la verdad. Y simplemente decir que la ideal sería una intubación vigil mediante fibrobroncoscopía, ese es el gol estándar. Mantener una ventilación espontánea con un bloqueo regional, con una nebulización de lidocaína, dosis bajas de opiáceos, benzodiazepinas o Presedex en su defecto, garantizar la oxigenación, facilitar la ubicación de la glotis, evitar el colapso de la vía aérea y facilitar la fibrobroncoscopía. Creo que este no es un escenario muy frecuente en el CTI, pero no me costaba nada mencionar este camino. Y bueno, nada, muchas gracias, eso es todo. Buenísimo, Alejo. Impecable la presentación y la revisión de la bibliografía, porque, viste, como te diste cuenta, la gran mayoría de las cosas está orientada para lo que es anestesia, ¿no? Hay un montón de cosas para vía aérea difícil de CTI, pero como mostraste con los algoritmos, parte de los algoritmos de ellos terminan en despertar al paciente. Y nosotros difícilmente podamos despertar al paciente y evitar una intubación, porque ya al momento que se decide la ventilación es porque la cosa no tiene vuelta atrás. Por eso me quedó haciendo un poco de ruido el score de Macocha, que yo de verdad leemos Macocha, entonces habíamos hablado hace unas semanas atrás, pero ¿qué pasa? El score de Macocha involucra, creo que el Malampati, ¿no? A ver si lo tenés por ahí. Si no, yo lo busco y lo muestro, pero creo que la M es de Malampati. El Malampati hasta, capaz que ustedes corríjanme, pero hasta donde yo sé se mide en la policlínica de anestesia, ¿no? El tipo está sentado, le piden que abra la boca y ahí ve cómo es el Malampati. Sí, te hacen abrir la boca. Sí. Y es raro, nosotros ya muchas veces ya no, vemos que es difícil cuando ya lo vamos a intubar con el Cormac, que le hacemos la laringo directa y vemos que tiene un Cormac alto, ponele. Pero es difícil, claro, armar un algoritmo que deben de haber, ¿sí? Adaptados como para medicina intensiva y sobre todo con las herramientas que uno puede llegar a contar. Y otra cosa es la formación que uno puede llegar a adquirir, porque en algún momento todos los algoritmos dicen que intube el que tiene más experiencia. Bueno, pero también uno tiene que ganar experiencia. Capaz que obviamente la experiencia no es el mejor ganarla con el paciente difícil, ¿no? Está claro, pero siempre pone que el único que intuba es el que tiene experiencia. Entonces, no, en un momento la gente que tiene experiencia no va a trabajar más. Y son las dos otras, esas cosas que siempre Y bueno, y lo otro es el video laringo desde qué momento, desde el momento cero, o cuando sabes que es difícil, o cuando ya te es más dificultosa. También es otro tema. No sé qué piensan los demás con respecto al video laringoscopio. Yo la verdad que, yo creo que, mi opinión personal es que se le tiene mucho más miedo de lo que es. Yo creo que tiene una curva, no tengo gran experiencia en intubar con videolaringo, pero las veces que lo hice no me generó gran dificultad. La verdad que yo te diría, creo que es más fácil aprender con videolaringo. Creo no, estoy seguro que es más fácil aprender y enseñar a alguien de cero a intubar con videolaringo que intubar con laringoscopía directa. Sí. No, en cuanto al... primera cosa, muy bueno, Alejo, me gustó mucho. En cuanto al video laringo, primera cosa, hay muchos videos laringo, ¿está? Me acuerdo, hace un par de años atrás, que vino un grupo americano, que fuimos muchos del militar porque conseguimos, como era un grupo grande, que nos hicieran un precio, ¿está? Porque era un curso caro.
Y bueno, ellos trajeron, pero eran como 7, 8 diferentes videolaringos, y ahí probabas incluso con tráquea de chancho. Y estaba muy bueno, y ahí te dabas cuenta realmente cómo eh, la dificultad que se nos hacía a nosotros, porque siempre íbamos a buscar con una visión directa y nos olvidábamos de mirar la pantalla o el monitor. Entonces ahí te das cuenta que realmente requiere sí cierta como experticia, o sea, cierta experiencia en eso. Eh, eso por un lado, y me parece sí que lo dijo ahí Alejo, es que no siempre, salvo que capaz que algunos lugares sí lo entuban siempre con videolaringo, sino que sí tenerlo, que es un debe para nosotros. Yo hace años que lo pido en previsiones. La anestesia que hay fue una donación, me acuerdo. Y bueno, es un debe para nosotros que en algún momento espero tenerlo, pero tenerlo sí preparado para cuando aparezca una intubación dificultosa, pero no para en toda intubación. Eso en cuanto a la parte de videolaringo. Y otra cosa que quería decir nada más, y ya termino, es que la traqueotomía percutánea no es una maniobra de emergencia. Era eso sobre todo. Sí, es verdad. Y preguntó Fernando ahí, que es verdad que ahora los algoritmos, que en su momento estuvo muy extendido, es la intubación retrógrada. Que lo que se hacía era que con un Sennelinger le pasabas la cuerda por el ligamento cricotiroideo, le hacías avanzar hacia la boca y a partir de ahí le bajabas un poco, te ayudabas con el laringe, como sea. Yo la verdad que nunca lo hice ni siquiera en maniquí o en paciente muerto. Lo he visto hacer y claro, es difícil hacer avanzar la sonda retraqueal, pero también es una medida que creo que no habría que menospreciarla. En su momento creo que sería una buena solución. Sí. La retrógrada, sí. Sí, yo lo que he leído de la retrógrada es que nunca la hice tampoco, pero sé, por ejemplo, Alejandro la ha hecho, pero no está recomendado en insuficiencia respiratoria. Capaz que la intubación que vos hacés por Claro. depresión de conciencia o por otro motivo, sí, Ahí va. pero no la recomiendan en la insuficiencia respiratoria. Claro. Yo lo único, la encontré, yo pensé que había que ponerla, pero en todas las guías no las encontré. En el único lugar donde encontré el procedimiento fue en el Miller, un momento muy chiquito, pero sí, como que no está dentro de lo habitual, digamos. No, claro, y lo otro, claro, como decía Alejo al principio, es entrenamiento mediante simulacros y equipamiento. O sea, no solo que tener, sino tenerlo ordenado. Claro, depende de la disponibilidad de cada centro, porque el video laringo, yo que sé, para que nosotros lo tengamos para usar para o sea, intubamos todos con video laringo, es un aparato costoso que lleva cierto mantenimiento, ¿no? Y cuidado. Yo creo que si nosotros, un CTI que nosotros tenemos acá de 19 camas con posibilidad de extenderlas a 25 y todos los ventilamos con video laringo, el video laringo no dura una semana. Y se rompió uno y otro no va a venir. Yo creo que también depende un poco de los recursos económicos. Ahora, si vos tenés, esto es una opinión personal mía, si tenés 10 videolaringos disponibles, creo que ahí tendríamos que entrenarnos mucho usando videolaringo. Pero claro, siempre está el dilema de que si nos olvidamos de entrenar con la videolaringoscopía directa, el mismo dilema que hay con la ecografía, con las vías centrales ecoguiadas o hacerlas o hacerla ciega, ¿no? Y ahí Fernanda preguntó algo que no sé qué es. ¿Proba? El FROBA es el Leishman con oxígeno, que yo lo vi. No sabía que se llamaba así. Está buenísima esa. Sí, es una sonda de Eichmann que tiene para conectarla de arriba el AMBU. Sí. La he visto una vez sola nomás. Y se perdió, la vi en el italiano y se perdió y no vi más. Sí, yo no he visto tampoco, nunca hice. Y eso le aporta bastante oxígeno. Incluso algunos tienen con un baloncito para inflarlo. Es como que
lo oxigenas poco, pero te asegura una mínima oxigenación. Es verdad. Sí. Claro, es parte del equipamiento que tener, o sea, como tenerlo, habría que hacer un Debo algoritmo, tenerlo, claro. sí, o sea, armar un algoritmo, tener el material, o bueno, ese material cada tanto revisarlo si está en condiciones, si está, si se perdió, si después que se usó se esterilizó, volvió, y, y simulacros y entrenamiento, ¿no? Para esa, o sea, está preparado para esa cosa que pasa una vez cada tanto, ¿no? Pero Sí, cuando y en las pasa, máximas de la asistencia, tener un Eichmann, un bisturí y un tubo 6 para hacer sí, claro, la trico, porque hay sed. Con esas exacto. tres cosas que son, podemos tener ahí, seguramente sean disponibles. Sí, estoy de acuerdo. La crico es. Alguna vez hemos pedido los tubos que usan en Meo, que no tienen balón, ¿viste? Para Sí, pasar algo ahí. Pero está. es cierto. No tiene valor los tubitos. Bueno, Ulises, muy bueno, Alejo. Estaría, Sí, a muy ver, bueno realmente. todas esas cosas con lo que se armó acá y la clase anterior, como para armar algo para tener nosotros pegado en alguna pared, ¿viste? Para más o menos. Sí, como una está bien, está perfecto, como Sí, un protocolo pequeño, que yo creo como que un el momento, checklist también. sí, Sí, que el momento más útil es esa cosa como que pasás y se te va quedando en la cabeza. Capaz que para el momento de usarlo no te da la capacidad ni para leer un algoritmo. Pero son como que dejaron un lugar y cada vez que claro. pasás lo lees y ahí te va quedando, y ahí te va quedando hasta que un día pasa y ya lo sabes de memoria, ¿viste? Sí, o a veces lo lees porque pasa. Claro, Porque después qué sí, pasa, ¿no? exacto, exacto. Claro, vamos a repasarlo porque ya nos pasó esto. Sí, y después hasta el próximo año no pasa nada. Pero está, buenazo. Mm. Bueno, Muy bien, sí, nos vemos la semana que viene entonces. felicitaciones. Buenazo, Alejo. Dale. Chao, Chao. gracias, muy bueno. Chau. Chao. Bueno, nos vemos, tal vez.